Bienvenido. Gracias. Me encantó. Qué bueno. Eran las 2 de la mañana, sentados en los médanos de coro, al lado de la carpa, solos. Los demás dormían. Teníamos en un radio reproductor Hitachi, una marca Hitachi, que ya no sé si eso continúa, oyendo música. Y de repente empieza a sonar esa canción y vemos a la luna al borde del horizonte entre los médanos y parecía una puesta de luna. Le pedí a mi invitado una lista de las 6 canciones que han marcado su vida. Ese es el comienzo de este viaje junto al escritor venezolano Leonardo Padrón. Una vez más, ahora en vivo y en directo para escuchar tu música y tus historias. Como siempre, le pedí a mi invitado una lista de las 6 canciones que lo han acompañado y lo que vamos a escuchar ahora es ese viaje musical que para mí es un honor tenerte aquí porque, bueno, he escuchado tus entrevistas toda mi vida y saber que puedo yo entonces hacerte preguntas y recibirte en este espacio es verdaderamente un gran honor. No, gracias. Gracias por estar aquí. Por favor, me encanta. Además me encanta el concepto del programa, porque la música además ha sido una gran compañera de viaje. Entonces, perfecto. Vamos a viajar. La primera canción dice así. La vida hay amores que nunca... Por favor. Qué grande. Es Terciopelo, la voz de Tito Rodríguez. Y ¿no? los arreglos. Y los arreglos, sí. Bueno, ese bolero es uno de los grandes boleros de todos los tiempos, que lo hicieron muchos artistas, pero la versión de Tito Rodríguez es la que se inmortalizó. Y para mí es clave, yo la convoqué a esta pequeña lista de canciones cruciales en mi vida, porque tiene una anécdota muy, muy sabrosa. Cuando yo estudiaba en el Liceo Caracas, bachillerato, en el tercer año, teníamos una profesora de inglés que era absolutamente preciosa. Y esa era la época donde yo coleccionaba amores platónicos. Pues. Me enamoraba platónicamente con una ferocidad absoluta, ¿no? Y casualmente a mi mejor amigo, Saúl, también se enamoró. Bueno, todo el salón estaba enamorado de ella, ¿no? Pero entonces él y yo nos íbamos a esperarla al estacionamiento donde estacionaban el carro los profesores del liceo. Eso siempre era, la clase era a la 1, nosotros estábamos a un cuarto para la 1, parados religiosamente en el puesto donde ella se estacionaba, y apenas se estacionaba y se bajaba del carro, él y yo, a dúo, empezamos a cantar del bolero, ¿no? Y además la acompañamos caminando hasta el salón cantándole, en la vida hay amores que nunca... Y ella, por supuesto, o sea, nos ponía una sonrisa de oreja a oreja que ya para nosotros era la recompensa amorosa que necesitábamos, ¿no? Pero ella no podía creer que lo hacíamos siempre, ¿no? O sea, las clases eran los miércoles. Y era precioso, es decir, creo que ella sentía un cortejo allí a dúo, en estéreo, él por una oreja, yo por la otra. Y bueno, por supuesto, si bien era ese disco de Tito Rodríguez, todo era precioso, pero yo con esa canción generé un vínculo tremendo y bueno, terminé usándola ya en los primeros momentos de guerrilla amorosa, ¿no? Porque claro, era un momento de guerrilla amorosa. Obvio, al ataque. Exacto. Entonces ya yo empezaba a descubrir que la música era una perfecta arma de seducción. Obviamente, la recompensa era la sonrisa. Porque no era que... Igual teníamos que estudiar mucho. El trabajo hay que hacerlo igual. Exacto. Pero bueno, por lo menos abre una pequeña ventana para... Así es. Yo creo que los boleros siguen siendo la música romántica por excelencia, ¿no? Sí, totalmente. Es decir, cuando tú piensas en Latinoamérica, piensas en salsa, en música latina, pero también piensas en el bolero, porque uno siente que en Latinoamérica se inventó el despecho, ¿no? Y hay esa cosa que son las rocolas, que son como los templos de los boleros, pues, ¿no? En los bares, y donde la gente iba a rumiar, pues, los amores contrariados, los amores perdidos. Y entonces, bueno, la lista de boleros inmensos que hay derramada por toda Latinoamérica es maravillosa. Dígame los boleros que, bueno, aparte de las grandes boleristas de todos los tiempos, como Olga Guillot y tal, pero por ejemplo Cheo Feliciano, que también era un gran disco de cantante. boleros.
De hecho, Feliciano es maravilloso. Maravilloso. Qué buenas versiones. Sí. Me encanta. Y he descubierto, incluso gracias a Mariaca, que Celia Cruz tiene unos boleros Bellísimos. brutales. Ese disco es una joya. Brutales. Vamos a poner el link aquí abajo para que la gente lo escuche porque asociamos a Celia con salsa, pero ese disco es muy especial. Exactamente. Es verdad. Exactamente. Es verdad. Sí, yo creo que es parte del ADN latinoamericano el bolero, sin duda alguna. Y tú como escritor, viste que dicen que uno escribe mejor cuando está despechado que cuando está alegre. ¿Cómo lo vives tú? Bueno, es que eso es absolutamente cierto. Jorge Luis Borges decía que el dolor es el mejor escritor que existe. Y yo estoy totalmente de acuerdo. En estos días que he estado releyéndome, que es una cosa que no me gusta mucho hacer, uno a veces sufre con las cosas que relees porque dice, esto me gustaría cambiarlo, ya no hay tiempo. Claro. O, oye, vale, mira cómo escribía yo antes. Y ahora ya no. Ahora ya no. ¿Qué pasó? Pero cuando yo me estuve releyendo en estos días, pues estoy preparando una antología de mi poesía y wow, me recorrí unas cuantas heridas grandes, calamitosas, enormes. Y efectivamente constaté una vez más esa premisa que tú dices, ¿no? Porque cuando uno está feliz, alegre, uno es un signo de admiración. Y entonces uno, digamos, el dolor te genera un estado pasivo, te aplasta en la silla, en la cama, y por lo tanto te induce a la reflexión. Y te hace vulnerable, mucho más Claro, vulnerable. y entonces a través de la reflexión terminas desembocando en la creación. Y de alguna manera quieres, sobre todo si eres artista, si tienes la herramienta del arte, necesitas transformar ese dolor en algo, ¿no? Necesitas hacer catarsis, necesitas, bueno, esa cosa maravillosa que tiene el arte, que justamente es una herramienta de alquimia, ¿no? Y transformar el dolor en obra de arte es lo mejor que puedes hacer, porque entonces después tú ves ese poema o esa canción o esa escultura o ese cuadro y ya no duele, ya se transformó. Cobra otro sentido. Cobra otro sentido. Y entonces venciste el dolor, de alguna manera. A mí me pasó que me di cuenta que desde el ego me costaba mucho reconocer los despechos, ¿sabes? Como que yo cuando vivía un despecho siempre como que me levantaba, me sacudía, me peinaba, me pintaba la boca y salía a la calle como aquí no ha pasado nada, aunque Claro. por dentro me estuviera muriendo. Y recientemente uno que ha hecho terapia, salud mental, etcétera, etcétera, y una de las cosas que te dicen es que hay que procesar las emociones. Y entiendo el valor extraordinario que tiene el bolero porque es ese, o sea, dale play y ahí empieza todo. O sea, no hay que Claro. hacer nada, sino que un buen compañero que generalmente ayuda, ¿verdad? Sostener un supuesto. vasito. Sí, no, siempre los vapores etílicos ayudan a los vapores del alma. Entonces digo, bueno, mira, fíjate, los boleros son también una herramienta de salud mental. Totalmente. ¿Ves? Y en ese sentido, bueno, la educación sentimental del latinoamericano, el bolero es una de las materias más importantes. Absolutamente. De nuestra educación sentimental. Y bueno, hay una orfebrería del bolero extraordinaria que yo creo que era una música que tenía que existir, juro, porque bueno, te arropa, te acompaña, hay como una suerte de empatía emocional que te genera, ¿no? Chabela Vargas también. Oh, por favor. La gran Chabela. Vargas. Porque además eso no es solo la letra, es el intérprete. Claro. Y que uno escuche aquello y pueda sentir el dolor de esa voz y de todo lo que a esa gente le está pasando. Por y supuesto. es como estamos juntas aquí con esto. Felipe Pirela. Felipe Pirela. Otro gran bolerista. Javier Solís también. Javier Solís, por supuesto. José Luis Rodríguez, cuando sustituyó a Felipe Pirela en Lavillo, cantó unos boleros también extraordinarios. Cuando estaba Porque jovencito. tú sientes que el bolero necesita de una voz como que se parezca a la seda, ¿no? Porque el bolero hay una dosis de ternura en él, ¿no? De suavidad, de caricia, que tiene que ser así. ¿Sabes quién también me gusta mucho? Que tiene un disco de boleros hermoso, Pedro Infante. Ah, claro, el gran Pedro Infante. Uf, buenísimo. Tiene una versión de Dos Gardenias y de una canción que me encanta que se llama Deja que salga la luna, que si yo cantara te la cantaría en este momento. Pero no te voy a hacer esa maldad. Tú sabes que antes que pasemos a la otra, Mariaca en el show que tiene ahorita, el homenaje a Rocío Dúrcal,
hay un momento que canta 3 boleros. Ok. Y fíjate que es el momento que más me gusta. Ah, sí. El momento donde me genera una conexión total, bueno, por todo esto que hemos hablado. Sí, pues, ¿no? sí. Y nada, fabuloso. Que viva el bolero. ¡Que viva el bolero! Claro que sí. Siguiente canción dice así. Winding road. Impresionante. Esa canción para mí está, creo que en mi top 3 de mis canciones de todos los tiempos. Los Beatles. The Long and Winding Road. El largo y tortuoso camino. Eso es una canción que también me invoca una anécdota muy puntual, aparte de que es preciosísima y que tiene un arreglo. Bueno, ya cuando los Beatles estaban haciendo unos arreglos muchísimo más sofisticados, porque además después se le unen unos violines sí. Y un coro, y la canción va en un crescendo descomunal, ¿no? Yo fui una vez, eso también se remite a la época de bachillerato, teníamos una cofradía de amigos, la clásica cofradía que uno siempre hace, y nos fuimos al Supí. A los médanos de Coro, es que fuimos por el Supí también. Nos fuimos por los médanos de Coro a acampar en los médanos, con una carpa y tal. Y entonces alguien nos metió el chip macabro de que teníamos que cuidarnos de las culebras. Y entonces que había que hacer como un círculo en la arena alrededor de la carpa para que las culebras no entraran y tal. Pero bueno, además decidimos como montar guardia, que a mí me da risa, porque yo decía, bueno, yo estoy sentado y veo la culebra, digamos, no es que me voy a enfrentar a ella. Como un machete. Exacto, pues no tenía el machete. Entonces, pero bueno, estaba justamente con fíjate tú, era mi mejor amigo, pues, con Saúl. Saúl Tellería, que él vive ahorita en Canadá, estábamos sentados los dos, eran las 2 de la mañana, sentados en los médanos de Coro, al lado de la carpa, solos, los demás dormían, teníamos un radio reproductor Hitachi, una marca Hitachi, que ya no sé si eso continúa, oyendo música. Y de repente empieza a sonar esa canción y vemos a la luna al borde del horizonte entre los médanos y parecía una puesta de luna. ¿Sabes? Porque, bueno, por la forma que, como tenía exactamente la misma forma con la que tú ves las puestas de sol. Y fue un momento perfecto en el que se combina el paisaje, la música, la misma soledad que teníamos, la hermandad. Bueno, se me quedó tatuado en la memoria. Fue un momento celestial, porque esa es una canción que tiene un aire celestial, absolutamente. Y bueno, Saúl y yo nos vimos y dijimos, wow, qué momento. Qué momento. Ustedes supieron que eso iba a quedar ahí para siempre. Qué momento. Y bueno, mira, aquí le traigo de nuevo al recuerdo. Unos cuantos años después. Exacto. 3, 4 años después. Sí, hace poquito. Exacto. Yo nunca he estado en los médanos de Coro, debe ser muy hermoso, ¿no? Es maravilloso. Esa cosa que tiene de la versatilidad de la geografía de Venezuela, pero los médanos, oye, qué raro que nunca has estado Nunca he allí. estado, no. Fíjate. Quiero Sí, ir. por favor. Porque además el cielo se debe ver hermoso, ¿no? Sí, no. Bueno, es que y- siempre te genera mucho impacto porque es un paisaje que uno asocia con los países árabes. Claro ¿no? que no. Y que nosotros tengamos ese momento allí absolutamente inesperado. Bueno, yo lo asumí como un espejismo, que estaba viviendo una puesta de luna. ¿No me entiendes? Y como los espejismos y los desiertos son Hermanos. van cosidos de la mano. Qué bonito. Sí. ¿Viste el concierto de Paul McCartney? ¿Lo lograste ver? Claro, lo he visto 2 veces. La locura. 2 veces. Y se me salían las lágrimas. Yo lloré como loca. Totalmente, porque a ver, tú cierras los ojos y sientes que estás oyendo los Beatles, Sí, porque totalmente. él era una de las voces más emblemáticas junto con John Lennon. George Harrison tenía sus cancioncitas y Ringo hasta le dan como 2. Pero, claro, es la voz. Y por supuesto, además, él sabe que el público va a buscar las canciones de los Beatles. Y entonces, bueno, el repertorio que derrocha, hay muchos Beatles. Y lo hace, a mí me parece, yo lo acabo de ver ahora el año pasado. Ok. Y bueno, lloré todo el concierto. Es de las cosas, las experiencias musicales más increíbles que he tenido en mi vida. Además, fui con mi hijo Martín, entonces fue como ese momento de su primer concierto, todo súper lindo.
Y me parece que lo hace desde un lugar de humildad y de agradecimiento, ¿sabes? Como que habla de John, habla de Sí. George, habla de Ringo, toca la canción tal, o sea, Sí, como... muy generoso. Sí, es muy generoso. Sí. Tú sabes que me pasó, yo lo vi ahorita en el Casella Center, que ahora se llama Casella Center, el año que viene tendrá otro nombre. Y bueno, en algún momento él, cuando empieza a tocar el repertorio de Wings, Ajá. cuando Sí, formó el sí. grupo con Linda McCartney. Someone's knocking at the door. Que es una tremenda pieza. Me encanta. Pero bueno, hay otras piezas que son menos célebres. Entonces hay mucha gente aprovecha para ir a comprarse Ajá. eso, ¿no? Y yo fui uno de ellos. Y cuando estoy así, que estoy en una fila larga, cuando finalmente me toca la mía, empieza a cantar Here Comes the Sun. No. Y yo, señora, apúrese. La señora era de una lentitud desesperante. ¿Y tú qué? Por No favor. me puedo perder esto, usted no entiende. Porque no quería perderme ni un segundo, Claro, ¿sabes? O sea, claro. tan clásicos. Bueno, Beatles para mí es esencial, o sea, es crucial. Yo lo sigo y lo sigo yendo. Mis hijos aprendieron a amar a los Beatles, gracias a mí, lo oyen muchísimo, eso me da mucho orgullo, porque bueno, son los grandes de todos los Bueno, y tiempos. además es eso, son composiciones y arreglos atemporales. O sea, Exacto. tus hijos, en mi caso, mi papá, yo, Martín, o sea, 3 generaciones Claro. de amor a los Beatles y lo escuchas hoy y dices, esto es una joya. Claro. Tú sabes que siempre se dice que el arte, los artistas tratamos de construir nuestras obras en función de un precepto que uno pocas veces dice en voz alta, pero es el de tratar de vencer a la muerte, ¿no? Absolutamente. Trascender. Trascender, pues una cierta dosis de inmortalidad. Y bueno, tú lo sientes justamente en la obra de los Beatles, ¿no? Eso va a seguir, pasarán 100, 200, y los Beatles te aseguro que jamás van a pasar de moda. Seguiremos escuchándolo. Así es. Qué emoción. Siguiente canción dice así. Quiero irme, no sé cuándo pasar. Qué gran canción. Oh, Ismael Rivera. Ismael Rivera, Uf. por favor, el sonero mayor. Ismael Rivera para mí también es capital. Es decir, a mí me gusta muchísimo lo que llaman la salsa vieja, ¿no? Y me gusta sobre todo Ismael Rivera. Bueno, Ismael Rivera, Héctor Lavoe y Rubén Blades son como mis 3, pero Ismael Rivera sobre todo. Y fíjate que esa canción, él estuvo preso y él compuso esa canción en la cárcel, ¿no? Y bueno, y tiene esa cosa que tienen los latinoamericanos, que estás cantando una cosa de que estás en la cárcel, Pero un bochinche. Pero un bochinche. Ojo, la canción después cae en clave casi de bolero, ¿no? Cuando empieza él ya pasa el estribillo y empieza a decir, cuando yo saldré Ya, de ya esta tu prisión, mazón, que me tortura tortura mi corazón. Si sigo aquí, enloqueceré. Taran, para, pam, pam. Qué bueno. No, yo cada vez que oigo esa canción me dan ganas de cantar. Yo también. Uf, es demasiado buena. Y escuché, y bueno, tengo varias de Ismael Rivera. Me costó, porque hay una canción que se llama Soy Feliz, que es quizás la canción más demoledora como proclama de felicidad que hay. Es un himno a la felicidad. ¿Qué te pasa a ti? En fin, es un bárbaro, una maravilla. Yo soy absoluto fan de Ismael Rivera. Me declaro contigo fan de Ismael Rivera. Es un swing impresionante. Wow, o sea, sí. Y además esa cosa, lo que llaman el sonero, ¿no? Que además es el tipo que empieza como a improvisar. Él era un maestro en eso y creo que marcó a los demás, a los que siguieron, pues, ¿no? O sea, yo creo que el que no haya oído a Ismael Rivera, por favor, hágase. Este es el momento, amigos. Sí. Utilicen este momento glorioso para ir a Spotify y buscar Ismael Exacto. Rivera. Hágase un favor y descubra. Exactamente. Y la voz, esa La voz, profundidad y claro. lo que hablábamos de la voz de Chabela Vargas, que está vivido, ¿no? Sí, es que a él se le siente la calle, el barrio, Total. la esquina. Se le siente, por supuesto, la noche. Esa cosa que tú sientes, por ejemplo, en voces como la de Joaquín Sabina, tú se la sientes a Ismael Rivera, ¿no? Y eso te genera muchísima más conexión, pues, ¿no? Sí, además eres una persona que le gustan esa transhumancia, ¿no? Por los vapores etílicos, lo volvemos a nombrar, por la calle, noche. por la noche y por la rumba. Ismael Rivera es un must. Absolutamente. Y además que, ahora que lo dices, me doy cuenta que esa vida que habita en esa voz te hace sentir que lo que canta tiene, o sea, que lo está
y el que lo encarna, pues, que esto no es que se lo contaron, sino Claro, que él lo vivió. exactamente. O sea, ¿Sabes? él no es que está interpretando. No. Sí, él es, o sea, es como que estuviera contando su autobiografía. Exactamente. Sí. Que eso es tremendo. Tú se lo sientes a los. Bueno, volvemos a Chabela Vargas. Tú sientes que esa desgarradura que es la voz de ella, bueno, es absolutamente. Te está transmitiendo su experiencia de vida. Se ha vivido. Exacto, Que también se pasa ha con la vivido. Lupe, ¿no? ¿Qué pasa con la Lupe también? Exactamente. Bueno, sí, yo creo que la Piaf también La lo Piaf también, tenía. es verdad. Bueno, creo que esos son los cantantes con los que uno más hace conexión, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, mira, vamos a escuchar la siguiente canción a ver qué dice. Ok. Inmediatamente uno quiere empezar a brincar, A ¿no? bailar, sí. Claro. A ver, Soda Stereo, por supuesto, marcó muchísimo, creo que por lo menos a 2 generaciones de latinoamericanos. Caracas fue una plaza importantísima para Soda Stereo. Ellos fueron mucho allá. Yo me acuerdo que una vez los escuché, los fui a ver a Matecoco, que además era un recinto íntimo. Genial, verlos así chiquititos. Sí, y después me fui a un sitio que se llamaba el Julius, que quedaba por Sabana Grande. Oh, sorpresa, se habían ido para allá y se montaron en la tarima a cantar ahí. No. Y yo dije, wow. Es decir, escogí de música ligera, puedo haber escogido Cuando pasa el temblor, Persiana Americana, Signos, en fin. Pero bueno, de música ligera, que además se convirtió en una canción impelable en los matrimonios, en La Hora Loca. La ¿no? Hora Loca sin música ligera no es. No La Hora es, Loca. exacto, pues además todo el mundo ahí se vuelve loco. ¿Sabes que esa fue la última canción que ellos cantaron en vivo? ¿Ah, La sí? última. En ese concierto de Caracas. Oh, sí. wow. Y también me trae muchísimos recuerdos porque yo era absolutamente fan de Soda Stereo. Y tuve la suerte, cuando estaba haciendo Los Imposibles, de poder entrevistar a Gustavo Cerati, que Sony me viajó a Bogotá, él estaba en Bogotá, y yo lo entrevisté, y yo estaba cual groupie, pues, ¿no? O sea, yo estaba como que, o sea, yo tenía que controlarme porque estaba cumpliendo un sueño, pues, era una voz demasiado presente en mi imaginario. Y le dije en algún momento, dije, oye, tú no sabes cuántas madrugadas están acompañadas con la música de Soda Stereo, o sea, y madrugadas donde uno está en absoluto estado de euforia, ¿no? Y le conté el momento en que un concierto histórico que hubo en un Cinemóvil, el Cinemóvil de Cafetal, era un festival de rock iberoamericano, y bueno, había muchas bandas. Estaba Fito, estaba Miguel Ríos, Los Prisioneros, en fin. Y los últimos en cerrar fueron ellos. Pero todo se fue extendiendo, llovió, etcétera, etcétera. Y ellos cerraron el concierto, o sea, que cerraron la jornada. Cuando se montan, está amaneciendo. Y Gustavo Cerati, en vez de decir el consabido Buenas noches, Caracas, dijo Buenos días, Caracas. La gente. Brutal. Y venía, ese Cinemóvil quedaba al lado de la Bajada de los Naranjos. Ajá, me acuerdo. Era el lunes, porque Como el concierto fue el domingo, los conciertos eran sábado y domingo. Y venía esa cola de gente bajando y estábamos ahí una multitud absolutamente delirando con él. Y yo se lo recordé en la entrevista. Y él se acordó inmediatamente. Porque claro, debe haber sido muy específico. Claro, ¿no? Sí. que digas buenos días, Caracas. Y me acuerdo que teníamos la misma edad, porque él iba a cumplir 50 y él me dijo, acuérdate, 50, Ajá. no cuentes. Me gusta. Sí. Lo voy a aplicar. Pero lo tremendo, a mí me quedó muy marcado eso porque no pudimos terminar la entrevista, la parte final de Los Imposibles, que eran unas preguntas rápidas. Ajá, me acuerdo. El Manel se puso bruto, porque bueno, Manel es el policía malo de la partida. Claro, tiene que hacerlo. No, ya no hay tiempo. Cortó la entrevista. Él me dice, no te preocupes, yo voy a Caracas en 4 meses. La hacemos allá, la hacemos allá. Perfecto, porque hubo una conexión muy chévere. Va a Caracas, concierto en la Universidad Simón Bolívar, y fue el último adiós. Concierto de su vida. Oh, wow. Y adiós. Que yo estuve ahí en ese concierto, fui con Mariaca. Además fue un concierto sensacional. Parecía que él sabía, porque lo dio todo. Claro. Wow, y me quedé como, fue muy fuerte.
Pero Soda Stereo, bueno, es una banda icónica, creo que marcó todo el rock latinoamericano. Absolutamente. No hay mejor banda de rock latinoamericana que Soda Stereo. Sí, abrieron como un camino. Exactamente. Y como escritor, veo a Cerati y digo que es una persona capaz de escribir unas metáforas imposibles Ajá. y hacer que funcione. Exactamente. No, es como... Sí. Tú escuchas las canciones y dices, pero esto no tiene sentido, pero sí tiene sentido. Y es hermoso. Claro. Pero no es cursi, ni obvio. Para nada, total. ¿Sabes? Tienes toda la razón. Me gusta que lo puntualice porque él se nota que era un gran lector. Se nota. De buena literatura. Y entonces tenía un equipaje en el lenguaje extraordinario. Y sus letras estaban llenas de múltiples lecturas. Sí, sí. Bueno, eso es... El pueblo argentino tiene muy eso, ¿no? Como el tema de la lectura. Tú Sí. lees las escritoras argentinas, por ejemplo, de esta nueva generación, que hay un montón que me encantan. Samantha Schweblin, Oh, ella es maravillosa. Mariana Enríquez. Sí. Que Que además han cultivado el terror, que es un género, ¿sabes? Como muy particular. Y lo difícil que es Sí. asustar Sí. leyendo. Me acabo de leer ahora el último libro de cuentos de Samantha Schweblin y es sensacional. Bueno, y para mí la mejor cronista latinoamericano de la crónica... Leila Guerriero. Leila Guerriero. La adoro con todo mi Qué corazón. maravilla. Bueno, ella, yo soy fan de ella. Yo también. No, creo que no hay una de las prosas más hermosas Es hermosa. que hay en Latinoamérica es la de esa mujer. Es que, o sea, bueno, ya es como así, yo la veo y que es Leila. Sí, Quiero sí. llenarme de tu talento. Sí. Porque además es súper poético, Sí. sin dejar de ser real Exacto. y crudo, y te cuenta algo que viene de las entrañas, Exacto. pero está hermosamente escrito. Ella es una cosa. Ella es una maravilla. Ella tiene un libro que editó Asteroide, que es mi editorial favorita, mi fantasía tropical de un día que publique Es un una libro. bellísima. ¿Verdad? Un libro de sus crónicas. Y yo me lo leo como si fuese el I Ching. O sea, como que lo Claro, abro donde sea. Así es. Él tiene varios libros donde aglutina sus crónicas. Tiene un libro maravilloso que se llama Los suicidas del fin del mundo. Ah, ese no lo he leído. Ese es su primer libro. Me leí La llamada. Que es la de su último, que es una novela. Es la novela. Pero Los suicidas del fin del mundo es su primera, es una novela crónica. Ah, ok. Porque es un pequeño pueblo en la Patagonia, en Argentina, donde la gente se empezó a suicidar de repente. Y entonces ella fue, como periodista que es, porque primero es Sí. periodista, a investigar. Todo fue tan apasionante lo que descubrió que terminó escribiendo ese libro. No te lo pierdas. Pero bueno, ella, tú sabes que hace como, no sé, 8 meses, el Instituto Cervantes organizó un asunto y resultó que César Miguel Rondón la entrevistó a ella y a mí. Y yo no podía creer que yo iba a estar así de tú a tú con ella, fíjate. No, claro, por supuesto, online. Pero para mí fue también un sueño cumplido, pues, ¿no? La respeto profundamente. Sí. Estas escritoras argentinas son... Fíjate cómo nos pusimos a hablar de literatura. ¿Viste? Bueno, yo tengo que aprovechar porque te tengo aquí, tengo que... Bueno, es que además la literatura es una forma de música. Así es. Y esa es mi banda sonora preferida, es la literatura. Yo estoy escribiendo, tengo 5 años escribiendo una novela que espero salga en ¿Verdad? algún momento dado. Sí. ¿En serio? Sí, me lo estoy tomando con mucha seriedad porque obviamente le tengo demasiado respeto. Yo amo la literatura y me doy cuenta en el proceso de escritura que la sonoridad es muy importante. Así es. ¿Sabes? No es solamente lo que estás diciendo y las palabras y el sentido, Claro. sino que si, por ejemplo, frase larga, frase corta, dónde está la El puntuación, ritmo. el ritmo, Sí. y que eso es lo que te permite que la lectura sea fluida y que te apetezca seguir leyendo. Bueno, tú sabes que quizás la verdadera magia de las novelas de García Márquez es la música que tiene su prosa. Absolutamente. Es una prosa absolutamente llena de música. De hecho, él decía que 100 años de soledad era un largo vallenato. Qué bueno. Sí. Entonces, digamos, los grandes novelistas invariablemente tienen 2 cosas, música y poesía. Y eso lo tiene Leila Guerriero en sus textos, por ejemplo. Yo me pongo a leer los textos en voz alta cuando estoy editando, corrigiendo, ¿sabes? Leo y releo, me los pongo a leer en voz alta y los grabo y luego los escucho y es ¡ay, qué desastre! Ok, volvamos a empezar. Porque sí es un tema, pues, requiere mucho... Ella es columnista del País, Sí, del periódico los El País de sábados. España, pero además son columnas chiquiticas. Pero Dios mío, son unas joyitas, son unas joyitas. Sí, no, que ella tú es no- extraordinaria. Ya Maravilla. saben, tenemos también recomendaciones literarias para ti el Exacto. día de hoy. Es verdad que- La rocolerada para todos. Siguiente canción dice así.
Pink Floyd, de su álbum icónico, El lado oscuro de la luna. Ese momento es el momento clímax del disco, ¿no? Sí. Ese disco también, a mí me voló los tapones cuando lo escuché. Es un disco del 73, creo, de 1973. Y yo decía, wow, esto se puede hacer en música. Bueno, me voló los tapones a mí y a todo el mundo. Absolutamente. Por supuesto, ya ellos tenían algunos discos incluso más locos que este, ¿no? Pero además ellos hacían discos conceptuales. Este es un disco conceptual. Absolutamente. Que es una exploración sobre la condición humana. Exacto. Sobre la soledad, la codicia, El dinero, la exacto. salud mental, el dinero, o sea, la famosa money, con el sonido de las cajas registradoras, ¿no? Pero está este me acuerdo que es la canción final. Estoy pensando en long play, porque me acuerdo, obviamente eso salió en long play. Era la canción final del lado A. The Great Gate in the Sky, que es como la gran canción del cielo. Esto es una canción sin letra sobre la muerte. Y entonces ellos le pidieron a una cantante afroamericana que cantara, pero ajá, ¿cuál es la letra? No queremos letra, queremos que conviertas tu voz en un instrumento y que improvisa. Y salió, el ingeniero de sonido de ese disco es Alan Parsons. Y entonces él también le sugirió cosas ahí. Y salió esta cosa maravillosa, desgarradora, etérea, que es imposible. Yo escuchaba ese disco en un picocito, le decían picó, sí. Con una aguja así que le tenía que poner como encima un bolívar para que la aguja no saltara. Ese tipo de anécdotas que cuenta George Harrison, por ejemplo. Y yo cerraba los ojos y volaba. Es un viaje. Y volaba, yo decía, este es un disco que te enseña a viajar hacia adentro. Y escogí eso porque, a ver, Pink Floyd para mí fue, bueno, es el rock sinfónico, pues es la cima de lo que llaman el rock sinfónico, que es mi música preferida en la vida. Es lo que yo más consumo. Okay. Pink Floyd, Yes, Genesis, todo eso. Pero bueno, esta canción en particular es demasiado. Se las lleva todas. Se las lleva todas. ¿Sabes quién puso esta canción en su playlist? Ajá. El señor Gustavo Dudamel. No. Sí. ¿En serio? Sí. Wow. Cuando lo escuché dije, ¿dónde escuché yo otro playlist de Rocolera? Gustavo la puso. ¿Qué tal? Sí. Fíjate tú. Sí. Y justamente había leído el cuento de la cantante. Ajá. Y que además lo hicieron como en 2 tomas. O sea, canta, otra, vamos a corregir aquí, 2 tomas, adiós. Y era como, Sí. ¿cómo es posible que alguien sea capaz de esto? Impresionante. Y yo al principio no sabía que era una cantante afroamericana, después investigué y dije, claro, con razón esa voz tan poderosa. Ese ese cañón que tiene ahí, ¿no? Totalmente. Pero fíjate, vale, oye, me cae bien Gustavo. Hay algo ahí. Pink Floyd es realmente estupendo. Y creo que para la gente que no ha escuchado nunca Pink Floyd, váyanse a Spotify, buscan ese disco, el lado oscuro de la luna, y está bueno escucharlo entero. O sea, como que tomarse el tiempo. No, por favor. Otra cosa que se me olvidó comentarte. Ajá. Para mí Pink Floyd también es muy importante, hablando de literatura, yo escribo mucho oyendo a Pink Floyd. Ajá, yo iba a preguntar eso, que si pones música al escribir. Yo escribo mucho oyendo a Pink Floyd. Hay un disco que se llama Animals, que también es un disco además que te genera un mood. Es decir, hay una atmósfera ahí que te genera perfecta para la escritura, para mí, pues. Más que incluso que The Dark Side of the Moon. El de Wish You Were Here, que también es un gran disco, sí. O sea, no sabes cuántos poemas yo he escrito escuchando a Pink Floyd. No lo pongo para escribir series de televisión o novelas. Porque sería bastante intenso. Sí, exacto. ¿Y por qué todos los personajes se están suicidando? No, porque es que es perfecto para generarte un clima poético. Pregunta, porque bueno, ahora también estoy escribiendo cuentos, estoy en un taller de literatura con una escritora argentina ahí en Madrid que se llama Valeria Correa Fitz. Ajá. Y ella nos da como prompts de inspiración para escribir cuentos. Entonces, qué sé yo, imagínate que hay un elemento de la naturaleza o que es inanimado
que de pronto tiene voz y narra en primera persona algo que le está pasando. Entonces el otro día me fui a una plaza porque quería que una plaza que ha vivido muchas cosas, ¿sabes? Claro. Que ha sido parte de la Inquisición, de la Edad Media, de la Guerra Civil, de pronto está harta de las turistas tomándose selfies, ¿sabes? La plaza es como un Claro. poco de respeto, por favor. Qué buena idea. Entonces estoy como en eso de encontrar inspiración para escribir cuentos. ¿De dónde sacas tú la inspiración? ¿Qué cosas te inspiran para escribir? Mira, yo siempre respondo que básicamente la condición humana, es decir, lo que le pasa a la gente, lo que me pasa a mí, los cuentos que escucho. Yo como escritor me gusta más escuchar que hablar. Cuando estoy en una reunión, de verdad que yo es más lo que me callo que lo que hablo. Sobre todo si hay gente que no conozco, ¿no? Porque entonces quiero como descubrirla. Yo, por ejemplo, cada vez que agarro un Uber, Les jalas la lengua, claro. pero, o sea, Gran idea. 1, 2, 3, ¡pum! Y me acuerdo que una vez un tipo que me empezó a echar un cuento tan bueno que llegamos al sitio y nos quedamos ahí estacionados. Él porque estaba Y tú con la libreta y que... emocionado echándome el cuento y yo porque, bueno, dije, yo necesito el final de este Claro. cuento, pues, ¿no? Por supuesto, te detonan también, a mí en lo particular, cada quien tiene su proceso de activar la inspiración. Leer a otros escritores, buscar tu familia creativa, porque uno tiene escritores que son como tu familia, que escriben como tú quisieras escribir o que lo que escriben genera afinidad contigo, ¿no? Descubrir a esa familia. Y de repente tú, oye, hay un clásico, mira, tú no has leído a Joyce, y de repente empiezas a leerlo y no te dice nada, no tienes por qué terminar de leer a Joyce. Absolutamente. Busca con los que hace conexión. Eso, mi familia creativa me genera, me detona ideas. Y el cine, o sea, estar viendo películas, buenas películas, grandes películas, porque me empiezan a detonar ideas, reflexiones, y me ponen en espíritu creativo. Yo muchas veces cuando me toca escribir y no ando en el mood, lo primero que hago es de repente, he agarrado a Leila Guerriero y agarro una de sus crónicas, de las pequeñas, de los textos pequeños, me leo 3, 4 y tal, y pum, y voy entrando ya en el mood, ¿sabes? Yo también hago eso. Sí. Bueno. ¿Sabes qué está bueno? No sé si lo conoces, este escritor argentino es relativamente joven, debe tener como 50 años. Viste que uno a medida que va cumpliendo años, ¿sabes? Es una Soy criatura. 45. Entonces digo, 50, que un nene. Un nene. Se llama Pedro Mairal. Ah, claro, sé quién es, pero no lo he leído, fíjate. Tiene un libro que se llama La Uruguaya. Ah, claro, ese es su libro Y más que lo famoso. hicieron película. Ajá. Y es genial porque el libro empieza cuando él se despierta por la mañana y la historia del libro es el día entero. Y él va de Buenos Aires a Uruguay en buquebús a hacer una transacción. Ajá. Y todo lo que pasa en el medio. Ok. Y su regreso a Buenos Aires. El libro termina cuando llega a la puerta de su casa. Es una cosa. Y además es así, flaquito, es un librito. La Uruguaya es un libro importante Sí. que siempre he oído. Fíjate que ahorita que lo dices, es un libro que tengo que leer, que lo tengo en la Anotemos. asignatura. Y ustedes también que aprovechen y si quieren leer un libro entretenido y maravilloso, La Uruguaya de Pedro Mairal. Hoy estoy en modo Estamos en modo literatura. Without you. Uf, esa es mi canción número 1 en el top 3. ¿Ah, sí? Sí, totalmente. Bueno, U2 también para mí es una banda importantísima. De hecho, para mí era una de mis bandas favoritas cuando todavía U2 no era tan conocida masivamente, ¿no? Pero bueno, ellos tienen 2 discos que es The Joshua Tree, que es una obra maestra, y Rattle and Home, que es un disco doble, que también es brutal. Esa canción es una canción que me exalta, que me pone eufórico, que no sé, me abraza por todas partes, ¿no? Y es una canción que también pongo en esas... Yo antes, eso pasó ya, pero yo antes hacía muchas fiestas en mi casa. Okay. Era muy rumbero. Y siempre, en algún momento de euforia absoluta, ponía esta canción. Y además todo el mundo la cantaba, o sea, pero era así como para mí, ok, aquí estoy en el momento climático de la fiesta.
Y fíjate tú, yo he visto a YouTube en concierto 3 veces ya. Y ahorita lo fuimos a ver a Las Vegas en la Esfera. No. Sí. Fuimos especial. Bueno, cuando fuimos en el mismo viaje que fuimos a A Hawái, Hawái. María que yo fuimos digamos, el detonante fue, se presenta YouTube en la Esfera. Yo me quería dar eso como regalo, Claro, autorregalo de de la cumpleaños, pero como regalo de cumpleaños, pero entonces no había, estaban agotadas las entradas, yo cumpleaños en noviembre, 12 de noviembre, ya sabes. Ok, anoto. Y dije, no puede ser. Pero bueno, pasó lo que suponía, abrieron nuevas fechas, entonces fuimos en enero. Y entonces, bueno, compré las entradas. Aprovechamos para también se estaba presentando Adele, que también fue brutal. Espectacular, Adele. claro. Pero entonces, cuando la Esfera es algo, señores, el que no ha ido a la Esfera, eso es algo... No he ido, Eloísa, tengo que, tienes ok. ir. Es una experiencia absolutamente inmersiva porque, bueno, es una cúpula inmensa que toda la imagen te rodea. Y de hecho el grupo está allí, chiquitico, y es casi que lo que menos te interesa es verlos a ellos, ¿no? Que claro, muchas veces proyectan imágenes de Claro. ellos. Lo que pasa a nivel de las visuales que ponen. Cuando comienza With or Without You, o sea, se me generó una emoción tan grande. Yo dije, ok, aquí me está pasando algo emocionalmente y empecé a llorar Qué maravilla. de la emoción. Qué belleza. De hecho, Mariaca me grabó, porque claro, yo estaba cantándola a todo dar y me grababa y yo estaba, o sea, bañado en lágrimas porque decía, ¿sabes que la felicidad son pellizcos, ¿no? Pellizcos, momentos, chasquidos, ¿no? De la existencia. Y yo dije, en este momento fui absoluta y rotundamente feliz. Qué belleza. En ese fragmento de lo que dura esa canción. Bueno, en todo el concierto, pero allí, uf, Fue el pico absoluto. pegado del techo totalmente. Y qué bonito vivir algo así y saberlo. Entonces lo atesoras más, ¿no? Claro. Como que estás consciente, no es desde la nostalgia, sino desde la presencia. Total, y yo además me encantó que Mariaca lo grabara, porque bueno, quedó como la constancia, pero yo cuando salí de ahí, yo dije, wow, yo viví aquí un momento importantísimo para mí, porque es una canción que me ha acompañado siempre en mi valija, ¿no? De canciones. Yo soy melómano, escucho mucha música, me encanta la música, además en todos los géneros, o sea, yo también pude haber puesto aquí a Miles Davis, escribo mucho oyendo a Miles Davis Claro. también. O hay un Keith Jarrett, que es un pianista que me fascina. Pero, es decir, en esta selección a la que tú lo pones a uno en un aprieto, Los torturo. para mí tenía que estar With or Without You porque es un himno, pues, para mí. ¿Y qué proyectaban en la esfera cuando tocaron With or Without You? ¿Te acuerdas? Bueno, proyectaban un poco imágenes porque eso está en Joshua Tree. Ajá, ellos estaban en Y Joshua entonces Tree. había muchas cosas, pero me acuerdo que proyectaban, son como unos, Joshua Tree, la portada son como unos cactus, ¿no? Es que ese es el árbol del Claro. Joshua, Y- que es único de ese desierto allá en California. Exacto. Y, Como del espacio exterior, parece. ajá, Ujú. y proyectaban fragmentos de eso. Yo me acuerdo mucho más, pero yo estaba como, no puedo creer que estoy viendo esto, porque, bueno, uno definitivamente, fíjate que ese fue un momento de felicidad que yo procuré desde meses atrás, pues, ¿no? Porque hay episodios que tú sabes que te van a garantizar un momento de plenitud. Y uno tiene que buscarlo. Y tienes que hacer la inversión necesaria para que eso... Claro, no esperar a que ocurra, sino tenerlo claro e ir a por ello. Tienes que gestionarla. Así es. Para que lo notes ahí en tu listica, ir al Joshua Tree, al desierto, eso está a 2 Sí. horas y media de Los Ángeles. Sí. Manejar y escuchar ese disco mientras vas manejando por el desierto, Uf, por favor. 20 puntos. Claro. Entiendes todo. Dices, Claro. claro, porque ellos fueron ahí como en el proceso de composición del disco. Exacto. Y Eso creo que está en Utah. está cerquita, está en California, en está al lado, California. o sea, Ah, ok. literal, a 2 horas de Los Ángeles. Ok. Y puedes ir y visitar y puedes caminar entre los yoshos, que son estos árboles como
como con puyudos, como con unos dedos, y Sí, luego están... una forma Ajá. casi humana. Y pues. luego tienen como unas piedras gigantes, o sea, es un sitio realmente impactante. Sí, sí. Y claro, los atardeceres, ahí se ve como el brazo de la galaxia, o sea, es muy, la naturaleza es muy ruda y además es muy interesante porque es como si estuvieras en el lejano oeste hace, no sé, 50 años, no más, Exacto. 60 años, 100 años. Sí, sí, sí. Todo el mundo es así como súper serio, súper callado. O sea, vivir en el desierto te marca tu personalidad. Claro, Entonces, claro. es una experiencia interesante. Total, no, está buena la sugerencia. Anótalo por ahí. No, lo voy a hacer. Ok. Bueno, ahora llegó el momento en el que yo te pongo una canción a ti y Mariaca me ayudó, obvio. Yo decía, Dios mío, ¿qué le pongo? Porque la vez Ajá. pasada te puse la de Martirio, que me acordé, te la puse yo, Ajá. porque yo conocí a Martirio en Un Imposible. Ah, claro Yo no que- la conocía a claro. ella y yo la conocí a través de una entrevista tuya y luego en Madrid la he perseguido por todos lados porque ella en vivo es una locura, de maravillosa. Sí. Entonces Mariaca me dijo que hay un cuento con este artista en particular y quiero que nos eche ese cuento. Dice así. Querida, por lo que quieras tú. Temazo. Sí, total. Sí. Está bueno. Sí, claro, hay un cuento. Juan Gabriel es el único imposible, realmente imposible. Ay, imposible. Porque, wow, conseguimos a Juan Gabriel, que bueno, imagínate tú lo que significa Juan Gabriel. El divo de Juárez, que incluso es un epíteto pequeño, ¿no? Sí. Ese es un inmortal. Y yo estaba muy emocionado, iba Juan Gabriel a Venezuela, lo conseguimos, entonces, bueno, toda la euforia. Vamos a entrevistarlo, creo que fue en el Eurobuilding. Y bueno, resulta que Juan Gabriel baja como hora y media después, esperando, pero ya yo estaba acostumbrado a esperar a los Claro. artistas, ¿no? Y entonces baja y estaba bastante afectado de la voz. Había amanecido casi afónico, se tuvo que inyectar para recuperar la voz y tiene un concierto esa noche en el Poliedro. Wow. Entonces, de repente me dice, oye, mira, te vamos a esperar que me haga efecto la inyección y tal. Y tú me puedes acompañar, que me invitaron a conocer la casa del artista. La casa del artista no, la sede del sistema de orquestas Ajá. juveniles e infantiles, la nueva sede, que queda enfrente de la casa del artista, Correcto. por eso me confundí. Y yo como que, bueno, vamos. Obvio. O sea, Donde tú así digas. que no, exacto. Entonces fuimos y yo con mi equipo de radio, lo seguimos, vamos allá y entonces había una persona que lo estaba esperando para mostrarle la nueva sede. Y era Gustavo Dudamel. Imagínate. Entonces, oye, bueno, por supuesto, nos saludamos. Ya yo le había hecho a Gustavo, además, su imposible. Correcto. Que lo hicimos 2 veces, por cierto. Entonces, bueno, resulta que vamos los 3 haciendo, además, era un privilegio, porque quien hacía la de guía turística era Dudamel. Y Juan Gabriel estaba fascinado. Entonces yo, y mi equipo me seguía como 5 metros más atrás. ¿Y tú? Entonces yo, bueno, ya. Entonces Juan Gabriel tenía una camarita y de repente me decía, oye, tómame una foto aquí. O sea, de ser su entrevistador me convertí ¿Qué en su fue? fotógrafo. Juan Gabriel se sentaba en esas butacas que diseñó Cruz 10. Ujú, que son una maravilla. de la vida. Voladísimas, de verdad, él estaba alucinando. Entonces yo le mostraba la foto, él, otra por aquí, otra así, y yo decía, no puedo creer esto. Pero bueno, buenísimo, ¿no? O sea, yo no estaba para nada, es decir, yo estaba fascinado, pues, fotografiando, lo fotografío, después nos tomaron una foto a los 3, yo conservo algunas de esas fotos. Le doy su cámara y tal, y bueno, después me dice, oye, mira, pero ya es muy tarde, acompáñame al Poliedro, lo hacemos allá antes del concierto. Lo seguimos para el Poliedro. Pasaban las horas. Era un rally. Un aquella rally. cosa. Llegamos al Poliedro, que además estaba lleno de guardias militares por todos lados. Era un concierto gratuito que él estaba dando. Y eso estaba así. Entro con él, y cuando estamos allí, nos dicen, bueno, mira, es que, o sea, no va a poder ser, porque además él se tiene que montar a cantar pronto, y además ahorita con una entrevista de 1 hora, él tiene que cuidarse la voz.
Y yo estaba como que, necesito un arma, ok, ha llegado el momento de... Alguien tiene que pagar por A esto. ver, exacto, aquí tiene que haber un muerto. Y entonces Juan Gabriel me ha dicho, pero ¿qué tal si esperas el concierto y me entrevistas en el aeropuerto? Que calculo yo iba a ese tipo 2 de la mañana. Y bueno, ya, o sea, ya ahí se rompió la cuerda. Claro. Porque no era yo solo, a lo mejor yo solo decía, bueno, ¿sabes? Vemos el concierto pero bueno, había un equipo enorme Claro. detrás de mí, asistente de producción, sonidista, cámara, en fin. Y yo le dije, bueno, no, vamos a lo sí, casi, que yo quería llorar. No te preocupes. Él me dijo, bueno, lo hacemos después, te vuelas a México y lo hacemos en mi casa. Y yo, bueno, chévere. Nunca pasó. Ya. Y efectivamente, además, después murió. Falleció. Y me quedé con un imposible que nunca ocurrió. Claro, con tremenda anécdota. Claro, bueno, épica. Épica, porque estuvo salpicada de 1000 cosas, pero wow. Y después yo dije, yo debería hacer una crónica de lo que fue este día. Absolutamente. Y se me fue quedando en el tintero. Algún día me sentaré y la escribiré. Porque de verdad fueron muchas horas con él. En fin. Gran ídolo. O sea, para mí Juan Gabriel es uno de los grandes, no solo como compositor, sino también esa personalidad, ese ser lo que logró en un país como México, Sí. que es tan conservador y tan machista. Exacto. Ser eso, como ese ícono de la canción mexicana además, ¿no? Del charro, el Del mero mero macho. macho. El mero macho. Y él, bueno, absolutamente, tú sabes, En lentejuela. con su afectación. Impresionante. Exacto, O sea, un tipo fuera de serie. Y creo que además es el más famoso de todos los cantantes de ranchera Y que muy hay. amado por la gente. Yo estaba en Los Ángeles cuando él murió, que por cierto estaba George Harris en mi casa. Por casualidad estábamos ahí como, y de pronto se murió Juan Gabriel, pusimos la canción, bebimos, lloramos, ¿sabes? Drama. Claro. Y nos fuimos a la estrella del Paseo de Hollywood donde está Juan Gabriel. Cientos de personas llorando, con me velas digas. prendidas, te lo juro. Wow. La gente cantando, coros, o sea, era un amor al personaje. No era Claro. solamente, digamos, como admiración como artista, sino como un amor a lo que él representaba y a lo que él Sí, logró sí. también. Bueno, y yo creo que él es alguien que se sigue cantando todas las noches en el mundo. O sea, yo te aseguro que en el mundo simultáneamente siempre está sonando Juan Gabriel. En distintos rincones La próxima del vez mundo. que lo escuchen voy a pensar en cuántas personas habrá en el mundo escuchando a Juan Gabriel ahora mismo. Claro. Tú sabes que había una, eso me acuerda de una imagen buenísima de un escritor que se llama Alejandro Rossi. Deberías comprarte ese No conozco. un libro. Él es un escritor, él es venezolano, Ok. pero se hizo mexicano. Ok. El libro se llama Manual del Distraído. Entonces él hablaba siempre de esa idea de que cuando te asomas en un edificio, te asomas en el balcón y ves otro edificio y entonces comienzas a pensar cuántas personas habrá haciendo el amor en este momento, ¿no? Entonces es que me acordé por esa idea, Claro, ¿no? claro. Y dice, wow, es fascinante ese tipo de... Esas reflexiones. ¿no? Yo tengo mi reflexión ahora que vivo en Madrid, que, viste, caminas a todos lados y vas viendo ventanales y a veces como que ves lo suficiente como para mirar un poco lo que está pasando dentro. Me empiezo a imaginar cómo sería yo si viviese en esa casa. Ah, me voy por ahí. Exacto. Entonces, como podría vivir acá o me gustaría vivir aquí. O sea, siempre estoy como imaginando historias. Bueno, tienes activado el motor de la Estoy imaginación. en ello, Leonardo. Vamos a ver cuándo sale ese libro. Espero que pronto. Muy bien. Sé que esto es una pregunta muy difícil de responder, pero de todos tus imposibles, así como que los programas que se hayan quedado contigo, no porque hayan sido tus entrevistas favoritas, sino porque de alguna manera fueron muy representativos para ti, ¿cuáles serían? Bueno, Cerati es uno, Fito Páez es otro, que además también, bueno, pude haberte puesto una canción de Fito Páez fácilmente, 11 y 6, que creo me que la encanta. puse la primera vez. Sí, creo que sí. Sí, o Giros, cuando conocí a Fito, bueno, para mí fue importantísimo. Y me dio una gran entrevista. Vargas Llosa, entrevistar a Vargas Llosa fue importantísimo. Entrevisté a un poeta español que se ganó el premio Cervantes, que es Antonio Gamoneda, que es un poeta, que es un ser de otro mundo y fue una entrevista muy, para mí particularmente, es de mis preferidas. Yo sé que no es una entrevista masiva, es un poeta Claro. de nicho. Bueno,
creo que Facundo Cabral, no por lo que significa el personaje, sino porque fue una entrevista que yo no podía creer el tamaño de la vida de ese hombre, que son 6 películas, 7 óperas. Sí, es muy impresionante. Muy impresionante. Wow. Miguel Bosé, porque fue la primera. ¿Ah, sí? Sí, y fue preciosa, preciosa. Es un tipo también inteligentísimo. Hablamos mucho de literatura. Bueno, son muchas, ¿no? Pero que, bueno, creo que te he nombrado algunas que para mí ¿Y fueron no muy extrañas significativas. entrevistar? Sí, claro. Y además, vivo ahorita en una ciudad por donde circula mucha gente, ¿no? Muchas figuras. Sí lo extraño. Te tengo un proyecto. El tema es con qué tiempo, porque Ya. ahorita, o sea, no te creas. Fíjate la paradoja, ¿no? Yo estoy trabajando, escribiendo series para Netflix, que se supone las series son más cortas, 10 capítulos. Ahorita acabo de escribir una de 6 capítulos. Y se supone que debería tener mucho más tiempo que cuando escribía novelas de 120 capítulos. Es una carretera larguísima. Pero es muy exigente el género de la serie, toda la dinámica de creación, revisión y revisión de los libretos y tal, y después la producción ejecutiva. Entonces estoy absolutamente ahorita, tengo el tiempo secuestrado. Y yo Los Imposibles me lo tomaba con mucho rigor. Claro. Muy en serio, así Una investigaba investigación. profundamente. La escritura de todo el texto del principio. Exacto, exacto. O sea, merita tiempo. Claro, bueno, volverán Los Imposibles en algún momento. Es que pienso ahora en las series. Ayer justo acabo de ver el último capítulo de la segunda temporada de esta serie. No sé si la has visto. Si no la has visto, te la recomiendo, de Apple TV, que se llama Severance. Ah, sí. La que la está viendo es Mariaca. Yo después la voy a ver. Es maravillosa. Sí. Ayer salió el último episodio, bueno, ayer no, la semana pasada, pero la vi ayer, de la segunda temporada. Y es como una película. O sea, el episodio dura 1 hora y 10 minutos y es una película. Claro. Entonces, claro, no solamente es escribir cualquier episodio, sino tiene que ser prácticamente una mini película, ¿no? Claro. Que es lo que Por pasa eso. con la serie, es lo que estás Exactamente, diciendo. Exactamente. Y además, cada escena tiene que ser conducente. Claro, tiene que o sea, importar. No es relleno, exacto. Obviamente. Es que si la quitas, se desestructura el capítulo, ¿me entiendes? Claro. Y uno en las telenovelas estaba acostumbrado a meter muchas escenas de relleno. Claro. O de color. Vamos a poner estos personajes que están pegadísimos a hablar, a chancear, tú sabes. En fin, pero no, ahorita cada escena tiene que ser, de verdad, tiene que tener una razón de ser. Tiene que avanzar la historia hacia adelante. Exactamente. Claro. Entonces, a nivel de estructura narrativa es más complejo. Gracias, querido. A ti. Qué maravilla. Muchas Oye. gracias por estar una vez más en La Rocolera y por compartir tus historias y por conversar conmigo. No, vale, a ti, lo disfruté muchísimo. Un honor. Además, no sabía que iba a hablar tanto de literatura. ¿Viste? Yo tenía que aprovechar, ¿qué te crees? Y además de música, que también me gusta muchísimo. Qué bueno. Bueno, mira, muchas gracias. Una rocolera más. Gracias por estar aquí y bueno, nos vemos en la próxima. Entonces, vamos a hacer una meditación para conectarnos en la misma frecuencia antes de empezar el programa. Perfecto. ¿Sí? Cierras los ojos, descruzas las piernas, puedes colocar las manos sobre las rodillas. Y lo primero es una inspiración profunda. Sostienes y exhalas profundamente, vaciando tus pulmones. Una vez más inhalas. Sostienes y exhalas. Y una última vez, inhalas lo más profundo que puedas, llenas todos tus pulmones, sostienes el aire y exhalas, vaciando completamente tus pulmones. Y te quiero pedir que sientas tu cuerpo, que sientas cómo estás sentado sobre la silla, tus pies apoyados en la banca, tus manos sobre las rodillas, tu espalda recta, tus hombros, tu cabeza, tu cuello. Y date el permiso de llegar a este momento, aquí, ahora. Y ahora quiero que lleves tus manos al centro del pecho y que escuches el latido de tu corazón.
Y ahora quiero que imagines algo que te dé mucha ternura, que te haga sentir amor. Puede ser la imagen de tus hijos, de alguna mascota, de un momento de tu vida. Algo que te haga sentir muchísima ternura. Y mantén esa imagen en tu mente y siente. Y ahora quiero que imagines que desde ese corazón expandido sale un rayo de luz del color que quieras hacia abajo y va atravesando tu cuerpo y baja hasta salir de tu cuerpo y atravesar la silla donde estás sentado y sigue bajando, toca el suelo y entra en la tierra. Y baja, 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 baja a toda velocidad hasta llegar a conectarse con el centro magnético de la Tierra. Y puedes sentir esa conexión entre tu corazón expandido y la energía de la Tierra. Y que sepas que esa conexión siempre está allí. Que en el momento en el que haga falta, cuando necesites sentir la raíz, solo recuerda. Y cuando así lo sientas, poquito a poco, abres los ojos. Bienvenido. Gracias. Me encantó. Qué bueno. La Rocolera es presentada por Southgate Kia, Cocuy Saroche, Wild Sunglasses y El Maní. Elegir un auto es como escoger el ramo perfecto. Tiene que reflejar tu estilo, frescura y hacerte sentir único. En Southgate Kia tenemos el auto que combina contigo, justo como ese ramo diseñado solo para ti.